Bueno, pues ya estamos en el café de periodistas del viernes, del último día de la semana. Ya les adelanto que dentro de unos 15, 20 minutos empezará el debate del café de periodistas de los viernes con representantes del PSOE, de Coalición Canaria, del PP, y también va a estar Jonás Álvarez, que en este caso es representante único y concejal de Teguise por Primero Teguise. Mar Arias, buenas tardes, ¿cómo estás, Mar? Buenas tardes, Jorge. Bueno, después te preguntaré a ver si hay algunos actos para divertirse, además de culturales, que también es importante. Algo habrá. Vamos a saludar a Andrés Martinón, jefe de los informativos de Lancelot Televisión. Andrés, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Bueno, hay una noticia que la verdad que a mí, yo cuando la leí ayer, cuando nos mandaban de los tribunales, que es esos 21 años de cárcel para el cabecilla del asalto que propició la muerte de José Antonio Perera. Estamos hablando de un caso que fue hace muchos años, ¿no? 2016. Sí. 2016, es decir, yo no sé cómo se ha podido ¿Cómo la justicia se dilata tanto? Se ha podido retrasar tanto, son pues casi 10 años. Casi ¿no? 10 años. 9 años. Y cómo entraron en esa casa que estamos viendo y además de pegarle una paliza, una soberana paliza, aquí estamos viendo precisamente a José Antonio Perera. Bueno, pues realmente a él, a su mujer, realmente fue algo muy llamativo, que llamó y que alarmó a la sociedad lanzaroteña. Sí, no, Jorge, y además estaba en la lectura de la sentencia, por decirlo de una manera, explicaba todo, ¿no? Descargas eléctricas, roturas de huesos, o sea, debió ser una verdadera tortura, ¿no? Lo que sufrió de hecho, hombre. murió posteriormente. Murió días después. No, a los 2 meses. 2 meses porque estuvo ingresado. Hospitalizado, lo mandaron para casa y a los 2 meses... Y cuando llegó a la casa creo que le dio un... Sí, pero como consecuencia. Como consecuencia directa de todo. Sí, porque lo dice en el diagnóstico, como se diga, decía que por los cálculos de lo que fueran las lesiones que se generaron, le ocasionó la muerte 2 meses después. La verdad que, bueno, como has dicho tú, 21 años, pero luego 5 años para muchos de ellos, ahí habían unos cómplices y demás, se hicieron pasar por Guardia Civil para entrar en la casa y al final es, bueno, una cosa brutal que generó, como dices tú, inseguridad, vulnerabilidad, cuando algo pasa en un domicilio, ¿no? En una casa. Coincidió también con otros hechos también, en este caso también gravísimos, hasta el punto que mataron a Tejera, ¿no? A Juan Carlos Tejera, que era un hombre de San Bartolomé también, y en este caso fue, bueno, maltratado hasta matarlo, ¿no? De hecho, en estas imágenes, fíjense cómo llevan esposas. Y es por eso, porque vienen ya condenados del anterior juicio. Sí, del juicio de Juan Carlos Tejera, que había sido un año antes. Y lo que venimos a decir es que hubo un momento, no sé si casi todo surge de un mismo más o menos problema. De una misma operación que hubo. Sí, de una misma operación, la verdad que sí. Bueno, lo cierto es que qué terror. Ha tardado mucho, la justicia tendría que ser mucho más rápida, porque parece que ya esto fue historia, ¿no? Y esto realmente merece... Porque estas cosas no se pueden permitir. Porque... Ni siquiera me parece mucho, porque aparte que los años de cárcel no son demasiados, una multa de 120.000 euros para la mujer y para los hijos es insignificante. Una indemnización. Sí, muy poco. No, el tema de la multa es tal, pero evidentemente el resto, porque fueron 7 los que se vieron implicados, a excepción del cabecilla de la banda, que fue condenado a 21 años, el resto fueron a 4 o 5 años. 6, depende, cada uno. Sí, y es verdad que se lo rebajan porque creo que el fiscal, ellos confesaron de alguna manera porque el principal culpable 5 años por matar a alguien. negó que hubiera participado. Bueno, de hecho ya lo han hecho, ya estarán, entiendo yo. Me resulta indignante. Ya que ha pasado el tiempo y ya está Han pasado 9 años, están en la calle, Claro. es que es indignante. Aún tienen que devolverle. Bueno, pues vamos a ver, yo de todas maneras insisto, estas cosas, yo espero que hayan reflexionado, porque es que hay que tener mucho cuidado con cuando se hace ese tipo de actos tan graves y que con niños por medio, mujeres por medio, en fin. Bueno, y vuelve a haber incendios de contenedores, en este caso en Playa Blanca, ¿no? En Playa Blanca, aquí no paramos. Últimamente hay varios, ¿no? Sí, creo que se ha puesto en segunda posición después de Arrecife como municipio con un más ranking, ¿no? Sí, tenemos ya una escala. Bueno, Arrecife la primera y Playa Blanca la segunda. Fueron 10 precisamente los contenedores que ardieron en Playa Blanca. Los que han ardido, ¿no? Sí. Sí. Ahí hubo sobre todo una semana horrible en Playa Blanca, luego paró un poco y vuelven otra vez. Es extraño también, tan alejado, porque siempre ha sido Arrecife, Playa Honda y de repente alguna vez Puerto del Carmen también.
Y aquí llegar a Playa Blanca, pues me imagino que también volvemos a lo mismo, se investiga y la policía parece que no, pero luego al final acaba dando con algún pirómano, que ya han detenido varios, pero... Pero también ¿para qué sirve? Porque salen al día siguiente. Sí, bueno, pero están en su labor, ¿no? No, la policía lo hace bien, pero claro, quiero decir, la ley se debería endurecer para ciertas cosas. Y los jueces también lo hacen bien, el problema es la ley. Es la ley, claro. Sí. Bueno, estamos en un Estado de Derecho y los Estados de Derecho pues tienen estas cosas también, que tienen cosas muy positivas, que todos queremos, que es la presunción de inocencia, que es el tema de, en fin, de proteger siempre al presunto culpable hasta que no se, que un presunto culpable o un presunto inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Por cierto, que hay una noticia, lo leía en Lancelot Digital, pero también se hace eco Andrés en los informativos, en relación a un tema que aquí se ha hablado mucho, que es las famosas colas que se forman de coches a la entrada del Parque Nacional de Timanfaya, en concreto a las Montañas del Fuego, donde es uno de los principales centros turísticos, de la red de centros turísticos del Cabildo de Lanzarote. Y ha empezado la primera fase de los horarios de entrada por turno en la Montaña del Fuego. Sí, y es que, bueno, lo ha confirmado el propio consejero del área, Ángel Vázquez, de que se está haciendo como una especie de testeo, ¿no? De empezar a ver qué flujo de coches tienen, cuántas horas, a qué horario, para luego intentar establecer un orden, que es lo que se pide, y que haya unas reservas y que por tramos horarios se vaya ordenando y se evite, pues, imágenes bueno, para empezar, de colas extensísima, de 2 horas de duración. El otro día cogíamos a gente en el propio coche y dice, llevo 1 hora y creo que me queda otra. Es decir, además de todo el desgaste que crea, no solo en carretera, sino la gente cuando se sale, y la sensación de poco control que tenemos de una de nuestras joyas turísticas, ¿no? Que no dejan de ser las Montañas del Fuego. Se están iniciando y se harán los análisis pertinentes para luego aplicarlo, claro. Pero porque lo que todavía no se ha aplicado, que muchos pueden confundirse, es ya la herramienta, no es que haya una herramienta digital como existe en otros centros turísticos del mundo y de España, ¿no? Como puede ser pues en Granada precisamente la Alhambra. En este caso donde tú tienes que reservar y reserva, por ejemplo, de 10 de la mañana a 11, pues ahí hay un cupo. Y cuando se acabe, pues ya no tendrás que ir a otro horario. Eso es lo que se pretende, es el objetivo final que se pretende conseguir, pero no va a ser fácil, porque primero por unas cuestiones técnicas en la Montaña del Fuego, y ahora lo que están haciendo en cualquier caso es ver si, por ejemplo, metiendo 30 coches cada 15 minutos, pues sería una cifra razonable, a ver cómo funcionaría para después poder aplicarlo y saber exactamente cuando se pongan los horarios por turno, o los turnos o las entradas por horario, pues saber cuántas personas o cuántos coches pueden entrar en cada hora. Bueno, pues ya veremos, pues yo creo que es importante. Y en el ámbito político, sin duda, ha habido una noticia que ha llamado mucho la atención y ha sorprendido a muchos. Es verdad que algunos sabíamos que se estaba tratando de llegar a un acuerdo en las 2 planchas que se van a presentar en el Congreso, en el 7º Congreso de Coalición Canaria, Congreso Insular de Lanzarote. Estaba la de Pedro Sanginés y la de Samuel Martín, y al parecer, parece que hay negociaciones, y así lo confirma el propio Pedro Sanginés, que la ha habido, a Lancelot Televisión. A Lancelot Televisión, sí, vamos a decir que es un principio de acuerdo entre las 2 candidaturas, la que lidera Pedro Sanginés y la de Samuel Martín. Claro, aquí hay que definir una serie de cosas, y además el propio Pedro Sanginés nos confirmaba que la parte de Samuel yo creo que es un hombre cercano también a Pedro, sí tienen muy buena relación. Otra cosa es que quienes han apoyado también la candidatura de Samuel Martín, no sé si todos están de acuerdo, eso es lo que un poco ha dicho Pedro Sanginés, que quiere ver hasta qué punto llega ese... Sí, porque el acuerdo creo que inicialmente lo han firmado los 2 candidatos, en este caso Samuel y el propio Pedro, pero ahora tiene que convalidarlo tanto los que apoyan a Pedro como los que apoyan la candidatura de Samuel. Parece que hay fumata blanca en Coalición Canaria en Lanzarote. Pedro Sanginés ha confirmado a Lancelot Televisión que ha llegado a un principio de acuerdo con el aspirante de la otra candidatura para ir unidos al Congreso de los Nacionalistas Lanzaroteños, que se celebrará el próximo 24 de mayo. El compañero Samuel Martín y yo hemos alcanzado un principio de acuerdo que ambos consideramos justos, habida cuenta de la correlación de apoyos previos que tienen una y otra candidatura. Cierto es que es un acuerdo supeditado a la validación por parte de quienes apoyan a una y a otra. En mi caso, quienes me apoyan lo han visto con buenos ojos y pendiente estoy de que Samuel me confirme si finalmente este preacuerdo se consolida
y podemos confluir en una candidatura única el día 24. Este principio de acuerdo deberá ser ratificado por los avalistas de ambas partes, cosa que se espera se pueda lograr este fin de semana. En este principio de acuerdo, los dos hombres fuertes de la candidatura alternativa, Samuel Martín y Toni Callero, ocuparían cargos relevantes, pero no la Secretaría de Organización como exigieron en anteriores encuentros. Al parecer se crearía una vicesecretaría insular, que sería ocupada por Samuel Martín, que se convertiría en el número 2 del partido. Eso sí, Sanginés, que esperaba que en los próximos días se ratificara el acuerdo por ambas partes, restó importancia si este finalmente se rompía, al entender que serán las urnas y la democracia quien elija la candidatura que deberá dirigir al partido en los próximos años. Si no es así, tampoco pasa nada y puede ser hasta sano que ejerzamos la democracia en estado puro para esta organización que supone que los compromisarios, los 242, emitan su veredicto de cuál es la de las dos que apoyan el día 24. No pasa nada. Esto que algunos tratan de vender como una división interna, yo estoy convencido que va a suponer un cierre de filas al día siguiente de una candidatura a la perdedora en torno a la ganadora. Al parecer, Samuel Martín estaría por ratificar el acuerdo alcanzado con Sanginés, pero no así otros que lo apadrinan, que creen que pueden revertir la situación inicialmente favorable para el equipo del actual senador autonómico de Canarias. Bueno, como en todo este tipo de cosas, pues hay gente que le gustaría que llegara una parte importante del partido, apuesta porque se presente esta unificación, porque creen que presentan dos proyectos que no son muy diferentes, el de Samuel al de Pedro, pero en cambio hay otros que consideran que lo mejor es que no haya acuerdo y que se vaya a las urnas, en este caso internas de Coalición Canaria, y que los 250 o 252, no sé cuántos son exactamente, compromisarios, pues voten de manera libre a quien crea que va a llevar mejor la organización en los próximos años, una organización que se está jugando mucho en las próximas elecciones. En este caso parece que hay un principio de acuerdo que ya se sabe que hay gente de la parte de Samuel, que son un poco los que han, en fin, animado a Samuel para que se presente, que no están del todo de acuerdo y que prefieren perder, en cambio, o ganar, o ver lo que pasa en las urnas, ¿no? Hombre, aquí se está viendo cómo Coalición Canaria tiene una estructura particular, es decir, por ejemplo, antes estaba Mitalia, que es como un entente cordial, pero por otro lado Pedro Sanginés se dice que ha organizado mucho, por otro lado tiene el perfil del candidato potente electoralmente, que es Osvaldo. Entonces son tres cosas que hay que conjugar, no es como ahora se ha visto con los WhatsApp de Pedro Sánchez, es decir, el secretario manda y el de organización recibe del secretario, vamos, está más directo que nada. Lo que pasa es que, claro, a veces puede crear ciertas fisuras, porque yo creo que Osvaldo a lo mejor ahí se ve y dice, si yo soy el que estoy ganando y no se me hace el equipo alrededor, pero claro, otros dirán, pero es que tú, pues tal, están los jóvenes que han venido desde otro lado. O sea, hay como, Coalición Canaria tiene como unas familias y unas determinadas formas de participar, porque bueno, le ha ido, bueno, ahora están bien, o sea, pese a que los resultados no fueron los mejores, pero ahora están bien, están en las instituciones. Pero por eso es lo que muchos consideran lo que estoy diciendo, que no se puede desperdiciar, que un resultado realmente, vamos a poner regular en el mejor de los casos, porque fueron malos en la mayor parte de los ayuntamientos, a excepción del Cabildo, donde fueron los resultados excelentes, sobre todo porque fueron los más votados, pues ahora tendría que aprovecharse para el partido reforzarse, claro, y salir todo en volanda, en este caso para que Osvaldo siga siendo el presidente del Cabildo, para que Chedey mejore los resultados en Arrecife, para que se cambie algunos candidatos en algunos de los ayuntamientos que no dieron el tirón o no tuvieron el tirón que se esperaba. Sí, donde han ido para abajo, ¿no? Claro, San Bartolomé, por ejemplo. San Bartolomé y otros más, donde sí, no hubo realmente los resultados que se esperaba. Y ahí, claro, hay cierta incertidumbre también entre las familias que siempre existen dentro de las organizaciones. Y hay gente pues que consideran que Pedro es el que tiene mano firme para poder llevar y conducir el partido por el buen camino, y otros que entienden que Pedro puede producir pues rechazo en algunas otras formaciones y tal, y que por lo tanto debería de ser otra cara la que lidere Coalición Canaria. Y además en las próximas elecciones probablemente pueden rascar algo de la ruptura de Nueva Canarias. Sí. Hacia el nacionalismo, ¿no? Pues efectivamente, ahí también ellos tienen la esperanza de poder mejorar los resultados si realmente Nueva Canaria pues baja, como algunos consideran que puede ocurrir en Lanzarote, sobre todo si Óscar Noda, como parece, no se va a presentar más por Nueva Canaria. Bueno, nos tenemos que ir. Mar, simplemente dígame uno o dos actos que recomendaría hoy. Uno cultural y uno de ocio.
Bueno, cultural mañana en el Teatro El Salinero a las 8 de la tarde, Las bodas del Fígaro. A quien le guste el teatro, pues tienen una opción. Y de ocio, pues esta misma tarde, a partir de las 7 de la tarde en La Recoba, hay una serie de conciertos en beneficio de AFOL. El Efecto Venturi, Graduado Escolar y Rolly Rock. Son gente de aquí, grupos de aquí, grupos locales. Tres grupitos para... Por el nombre digo, porque yo la verdad sí, que yo, ya no yo conozco, de los que conozco al Efecto Venturi y son versiones. Ah, son versionistas. Por lo menos cuando yo los he escuchado son versiones. Yo lo único, yo siempre escucho a Mar y escucho su eso, pero mañana es el Ironman, o sea que también... Bueno, pero si no es negocio, cultura. No es negocio y cultura, pero que... Pero es un acto importante, claro, que se le ha quitado importancia, claro, que yo realmente... y las carreteras, y todo lo, y al que le guste, y el ambiente... ¿El trazado así por encima sabe más o menos? No sé, No el de más o menos el de siempre, ¿no? Pero va a haber cortes en la L740 y luego también hay zonas de que va a estar bien animado, ¿no? O sea, que ir a Puerto del Carmen o... El L740 para que sepa todo el mundo, y lo digo porque hay mucha gente que Sí, va sí. por ahí, es la que va desde el aeropuerto, para entenderlo, desde Indelaza hasta la rotonda del Toro en Puerto del Carmen. Pues nos vamos, Mar, muchas gracias por estar aquí también, Andrés, porque ahora vamos al debate del café de periodistas de los viernes. Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas en la segunda parte, en este caso el debate del Café de Periodistas de los viernes. Vamos a saludar rápidamente a nuestros invitados contertulios de hoy, que no son otros que Ariagona González por el Partido Socialista. Ariagona, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. También está con nosotros, como casi siempre, Echedei Eugenio de Coalición Canaria. Buenas tardes, Echedei, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos los que nos ven. ¿Cómo van las cosas por Coalición? Aunque vamos a profundizar, pero... Bien, con tendencia a mejorar. Sí, parece que ahora hablaremos, pero parece que hay, como ya comentamos en la primera parte, un principio de acuerdo. Vamos a ver si finalmente se confirma ese principio de acuerdo entre las dos candidaturas, la encabezada por Pedro Sanginés y por Samuel Martín. Bueno, hoy tenemos a una persona que en este caso se estrena en la mesa de Café de Periodistas en el debate. Jonás Álvarez, buenas tardes, Jonás. Muy buenas tardes, muchísimas Espero gracias. que sea la primera, no sea la última vez, que sea la primera, pero no la última. Encantadísimo. ¿Cómo están las cosas por Teguise, Jonás? Bueno, no podría decir lo mismo que Jedi con tendencia a mejorar. Bueno, porque usted está en la oposición. Por eso que estamos en la oposición, pues de aquella manera. En la oposición siempre hay que decir que las cosas van a peor. A peor. A peor. Vamos a saludar en este caso también al representante del Partido Popular. ¿Cómo está usted, señor Roberto Herbón? Muy bien. En Arrecife no hay problema, no hay crisis. En Arrecife este grupo de gobierno está funcionando como tiene que funcionar, sacando un montón de proyectos y un montón de cosas, mejorando Arrecife. Están fuera del ruido mediático, ¿no? El ruido mediático, ni caso. Ni caso. Ni caso. Bueno, vamos a hablar de algunos temas. Antes de nada me gustaría empezar con uno interno que, bueno, pues se está hablando mucho estos días, ha sido muy recurrente en los medios de comunicación, que ese congreso que va a tener lugar, si no me equivoco, el próximo día 24-25 de mayo en Coalición Canaria Lanzarote, y parecía inicialmente que podía ser un congreso plácido, pero está habiendo pues controversia, sobre todo porque han nacido dos candidaturas, la de Pedro Sanginés, que parece que cuenta inicialmente con más avales, y la de Samuel Martín. Vamos a empezar por Echedei, que nos cuenta, porque hoy creo, Echedei, que se ha conocido que hay un principio de acuerdo entre ambas candidaturas, lo que ha sorprendido a muchos, pero es verdad que se habla de un principio de acuerdo, tiene que ser ratificado por ambas partes. Bueno, yo diría que sí está siendo un proceso precongresual plácido. Es muy bonito el debate interno, es muy enriquecedor que Coalición Canaria tenga distintas alternativas, todas ellas válidas, y que estemos decidiendo entre dos candidatos muy válidos para dirigir un partido. Ojalá todos los partidos tuvieran la suerte de tener dos opciones, o tres, o cuatro. Afortunadamente yo creo que en Coalición Canaria ha habido dos compañeros que han dado un paso adelante, se genera debate interno, nosotros no tenemos nada que ocultar ni que esconder, y eso es positivo. La gente tiene que ser partícipe de que somos un partido abierto, un partido asambleario. Aquí nadie nos dispone desde ningún sitio lo que tenemos que hacer, son nuestros afiliados, nuestros compromisarios los que deciden, y yo, lejos de ver esto como un problema, sinceramente lo veo como una fortaleza de la organización. Pero lo que quiero decir es, si sale Pedro Sanginés o si sale Samuel, ¿puede dividirse el partido? Y ahora también se lo preguntaré, ¿quedar dividido el partido?
No debería. Los partidos son herramientas de la democracia que se rigen también por normas democráticas. Oye, si se llega a una confluencia, a un consenso, estupendo, y si no se llega, también estupendo, porque iremos a un congreso, votaremos entre dos planchas o dos candidaturas y acabando, el que tenga un voto más, levanta la mano y el otro se la levanta, porque esto es la democracia. Quien crea que tener una disputa o una discusión interna es dividir un partido, es que no sabe lo que es un partido. Y yo siempre lo digo, cuanto más fortaleza ha tenido Coalición Canaria, cuanto más apoyo electoral ha tenido, es en aquellos momentos en los que se han votado opciones. Bueno, Ariagona, yo sé que ustedes dirán que esto es un proceso interno de otro partido, que nada tienen que hablar, pero la gente dice que ustedes apuestan porque sea Osvaldo. Una cosa curiosa, porque mira que lo ponen mal en el que sea la candidatura apoyada por Osvaldo, me refiero, no por Osvaldo, porque Osvaldo no se presenta. Sí, es un proceso interno de un partido y los afiliados de Coalición Canaria, los compromisarios, decidirán lo que ellos tengan que decidir, y lo que decidan bien decidido está. Y nosotros no apostamos por nadie, faltaría. Nosotros apostamos por los de nuestro partido, cada uno apuesta por quien considera, pero a nosotros, independientemente que gane Samuel o que gane Pedro, realmente es una decisión de Coalición Canaria. A mí lo que sí en cierta forma sí que veo, y no es una cuestión interna, sino ya es una cuestión de cara al exterior, porque las cuestiones internas de cada partido son, es que cuando una persona se presenta a la Secretaría Insular de un partido ya diciendo que no se va a sentar a hablar con Loli Corujo, que es la Secretaría Insular de otro partido, pues ya empezamos mal, en el sentido de que un secretario insular del partido que sea tiene que tener la disposición de sentarse a hablar con los otros representantes de los partidos políticos que existan, porque ya no se trata de conformar gobiernos, que los gobiernos muchas veces vienen dados por los números que salen de las urnas, sino se trata de hablar de problemas o de situaciones que se puedan dar en la isla de Lanzarote, que sean de interés, que se sienten a hablar todos, porque pero al fin y al cabo... Eso serán otros medios, porque aquí él dijo que estaba dispuesto a sentarse con todo el mundo, eso lo ha dicho, incluso con Dolores Corujo. Eso lo ha dicho en 2 medios de comunicación, no son palabras mías, son palabras de él. Él ha dicho que no será ningún impedimento para pactar con el Partido Socialista, pero que no se sentará a hablar nunca, ni con María Dolores Corujo, ni Carlos Espino. Pero bueno, lo repito, eso no lo digo yo, eso lo dice él, y lo dicen 2 medios... Yo entendí al revés, que él estaba dispuesto, que si no estaba Dolores Corujo dispuesto a hablar con ellos, pues que, porque yo le dije de broma, digo, bueno, pues usted está dispuesto, los que no están dispuestos son ellos. Si quiere, Jorge, después le envío esas declaraciones de Pedro Sanginés en otro medio de comunicación, y ya está, o sea, es lo que ha dicho él. Eso es lo que ha dicho él. Y mi opinión sobre lo que ha dicho él es que yo creo que la manera de llevar una secretaría insular de cualquier partido, sea el que sea, no es diciendo no me voy a sentar a hablar con el jefe de filas de otro partido. Se llame María Dolores Corujo, se llame Pepe, se llame Rita, se llama como quiera que se llame, porque creo que tiene que haber diálogo, que no tiene por qué haber acuerdo, porque podemos no estar de acuerdo, pero tiene que haber diálogo con las distintas formaciones políticas, y el Partido Socialista tiene una representación importante en la isla de Lanzarote, igual que la tiene Coalición Canaria. Si el líder de Coalición Canaria no se quiere sentar a hablar con la líder del Partido Socialista, yo creo que ya empezamos mal. Bueno, ahora lo aclarará él, yo no tengo que meterme en medio, porque aquí dijo una cosa que es distinta, pero lo tendrá que aclarar después, en este caso, Eugenio. Después le envío las declaraciones en los medios de comunicación en los que los dijo. No lo he visto, pero Herbón, ¿usted cómo ve este tema de este proceso interno? Bueno, un tema interno, lo que estamos hablando es del partido, en este caso Coalición Canaria, y bueno, ellos están haciendo su congreso, como cuando nos toque a nosotros, o al PSOE, que ya lo ha pasado. Nosotros no nos podemos meter en eso ni nada, ni podemos ni opinar, pero sí, un poco lo que está diciendo Ariagona. Yo escuché en un medio de comunicación a uno de los candidatos, a Pedro, que él dijo que él estaría dispuesto a pactar con cualquier fuerza política, si fuera necesario, pero bueno, él, con el Partido Socialista, no iría él a pactar, mandaría a alguien, una persona que esté, pues, que se nombre para hacer ese tipo de pactos cuando toque, pero que no iba a cerrarse en banda, es decir, que mandaría a alguien. Bueno, no sé, primero Teguise, ¿cómo ve este asunto? Es una cuestión interna, por lo que yo sé que a ustedes les cuesta hablar de los partidos, pero bueno, ¿cree que es un proceso que se está llevando democráticamente? Hay gente que dice que, bueno, que quieren decir como que Pedro es el malo de la película, en cambio otros consideran que Samuel es el enviado de otras personas. ¿Cómo lo ve?
Bueno, realmente yo creo que es cierto que es un proceso interno, pero es como cualquier congreso de cualquier otra formación. Bueno, ya se habla incluso del congreso a nivel nacional, del Partido Popular, porque al final los partidos políticos no dejan de ser una referencia también de los ciudadanos, y así debería ser. Yo de verdad que creo que el debate interno es muy productivo y que se extrapole a la sociedad, en este caso a la isla de Lanzarote, el debate de Coalición Canaria en este congreso, yo creo que es productivo, de cualquier fuerza política, da lo mismo, en este caso porque estamos hablando del de Coalición Canaria, y también no deja de ser productivo el que haya más de un candidato y se lleve... ¿Pero lo ves positivo el que haya más de un candidato? Sí, claro. Es que realmente eso es lo bueno, esa es la democracia, como bien decía también Echedey, la democracia dentro de los propios afiliados en este caso de Coalición Canaria. Yo creo que es productivo que haya Pero, Jonás, más de un candidato. Coincidiendo contigo en que la propia democracia pues habla de que, en fin, que se puede elegir entre dos opciones o entre tres. Lo que también es verdad es que cuando van unidos, cuando van una sola dice que está el partido unido, y cuando van dos también se dice que es bueno. Es decir, una cosa curiosa, porque las dos cosas son buenas. Si va como el PSOE, que va con una sola candidatura, que fue Dolores Corú, que fue elegido prácticamente por unanimidad, o ¿cómo se llama? Por aclamación, ¿no? Creo. Porque realmente no hubo ni votación. No, pero en otras ocasiones, y disculpa, en otras ocasiones sí ha habido otra plancha diferente a la de María Dolores Corujo para concurrir a la Secretaría Insular. Pero ahora se dijo que se demostraba que el partido estaba más unido que nunca. Sí, pero quiero decir, vamos a ver una cosa, hay momentos en los que hay más candidaturas y hay una, dos, tres, cuatro, y momentos en los que solo hay una, y eso pasa en todos los partidos. O sea, en el PSOE hemos tenido primarias con distintos candidatos, Susana Díaz y Pedro Sánchez, y en esta ocasión pues no han habido, igual en otra ocasión sí habrán. Quiero decir, eso depende del partido internamente. Yo realmente lo que sí creo es que el debate interno dentro de la formación es importante, y luego que se extrapole a la sociedad. A mí realmente, y lo debo de reconocer, me gusta también que se extrapole a la sociedad, máxime un partido como Coalición Canaria, que tiene bastante representación en la isla de Lanzarote. A mí realmente, dejando a un lado las siglas o que me gusten más o menos. ¿Y tienes preferencia? No, la verdad que conozco a ¿Conoces a Osvaldo? Conozco a pero Osvaldo no es el candidato. Conozco en este caso a Samuel, conozco también a Pedro, y evidentemente no tengo ninguna preferencia, porque más que nada porque no puedo votar, pero es que no tengo tampoco ninguna preferencia. Hombre, ya sería la democracia total que permitieran votar a los de otras fuerzas políticas. Bueno, si quieres aclarar algo, y si no pasamos a otro tema. No. Si permitieran votar a otras fuerzas políticas, está claro a quienes votarían desde el Partido Socialista. Miren, a mí no me gusta la secretaria general del Partido Socialista. Eso no significa que no sea necesario un Partido Socialista en Lanzarote, y ojalá todos aquellos que se pasaron los días antes del Congreso diciendo que se iban a cargar a María Dolores Corujo hubieran tenido la fuerza. Esto es mi opinión personal, porque creo que es una persona que no aporta un proyecto político como el del PSOE de Lanzarote. Pero es una opinión personal. El PSOE ha elegido a su secretaria general, y yo con eso no digo que el PSOE no quiera pactar con el PP o con Coalición Canaria. Allá ellos. Tenemos un pacto suscrito con el Partido Popular hasta el 2027, y ambos partidos nombramos a las personas que se sentaban en esa mesa de negociación, y si no recuerdo mal, y igual Roberto recuerda mal, no estuvo ni Astrid ni Midalia sentada en esa mesa porque los partidos designaron a otras personas, no porque sus presidentas se llevaran mal ni mucho menos, sino porque se designaron a otras personas que se sentaron a negociar. Eso es lo que ha dicho Pedro Sanginés, que de ser él el secretario general de Coalición Canaria y tener que sentarse a negociar con el PSOE, pues a lo mejor él no es la persona más adecuada por cuestiones obvias, y tenemos que ver solo los titulares. Pero él lo decía, yo lo entendí, más que por él, porque a lo mejor otras partes no querían sentarse con él. Entonces, eso es lo que yo entendí. Él ya habló por otras partes. No, es lo que digo, porque yo le dije en plan de broma, digo, Pedro, usted se sentará, pero el que no querrá sentarse serán ellos. Dije de broma. Y él dice, bueno, pues entonces habrá lo que está diciendo ahora. Pero además que es evidente, obvio y notorio, es decir, lo han dicho por activa y por pasiva quienes hoy dirigen el Partido Socialista. Afortunadamente, Coalición Canaria el próximo sábado elegirá a quién dirija los destinos de Coalición Canaria. El Partido Socialista tiene que poner cortapisas para no enseñar a quién de verdad lo dirige, pero eso son sus cosas. Y cuando hacen acusaciones a la candidatura de Pedro, desde la otra parte, no de manera oficial, pero sí se transmite de alguna manera, de que Pedro ha jugado las cartas como con ventaja en ese sentido, de que nada más anunciar que no iba, y tú también, anunciar que no iban a presentarse a la reelección, Midalia Machín y tú tampoco como secretario de organización, y Pedro ya tenía prácticamente hecho el comunicado. ¿Eso es jugar con ventaja? Yo entiendo que no, es decir,
independientemente del día que tanto Midalia como yo hacemos público, que no repetimos en la posibilidad de reeditarnos como dirección del partido, no lo conocen en ese momento los miembros del partido, es decir, tanto Midalia como yo, había meses que lo veníamos transmitiendo. Oye, pues aquellos compañeros con los que tenemos más confianza, aquellos compañeros que venían a decirnos, oye, ¿se animan otra vez a seguir? Decíamos, no, los ciclos se acaban, creemos que el partido necesita un revulsivo y nuestras responsabilidades actuales no permiten que estemos al 100%. Y eso lo sabían los que hoy están en una plancha y los que están en la otra. Unos se adelantaron y fueron con esa idea, y yo creo que han sido todas las partes y todo el partido muy respetuosos, todos esperaron a que formalmente no hubiera una presidenta, una secretaria general que seguía para anunciar sus intenciones, pero pues claro que todo el mundo iría haciendo sus cábalas y hablando con unos y con otros. Eso no es jugar con ventaja, eso es haberse adelantado. La otra plancha también lo podía haber hecho porque, repito, y en este caso tanto Pedro como Samuel, de mi boca, y entiendo que la de Midalia seguro que también, sabían que no íbamos a repetir en la dirección. Entonces, pues a lo mejor Samu en ese momento no estaba pensando en presentarse y después lo pensó y empezó su trabajo, y Pedro lo venía pensando de antes. Lo desconozco, pero no creo que eso sea jugar con ventajas, es marcar cada uno. Algunos lo están diciendo de la otra parte. Pero es que es marcar los tiempos. A lo mejor hay gente que está esperando a presentarse el día 23 porque es su estrategia y aparece otra candidatura, que no lo sé, pero me refiero a que cada uno entiende el partido de una manera, entiende que hay que trabajar de una manera y lo trabaja a su forma. Es totalmente lícito el que se adelanta, el que espera y el que espera a última hora. Todo es lícito. No sé si quiere alguien decir algo o pasamos a otro tema. Sí, por lo de las mesas negociadoras, porque hacía un matiz HDI que es cierto, normalmente en las mesas negociadoras de los pactos no se sientan los presidentes de los partidos, sino se sienta una comisión negociadora y cada partido designa la suya. Pero ya no es solo eso, o sea, no es que tú vayas a negociar con otro, porque como bien digo, o sea, los gobiernos al final lo dan los números que salen en las urnas, ¿no? Es que si uno no tiene la disposición de hablar con otra persona de otro partido político, que es el representante máximo, empezamos mal. Y empezamos mal porque aunque no se sienten en esa mesa negociadora, habrán temas a lo largo de los mandatos respectivos que serán de interés primordial para la isla de Lanzarote, que a lo mejor no están en una mesa de pacto, y hay que tener la capacidad de hablar. Y respecto ya, lo último, que obviamente tampoco tiene nada que ver con, digamos, el Congreso interno que vive Coalición Canaria, porque como digo, eso le compete a ellos. Sí es verdad que desde fuera, y yo lo que veo aquí, y eso sí me importa y me preocupa, es que la plancha de Samuel, que está apoyada por Osvaldo Betancor, no tiene el apoyo de Fernando Clavijo, y eso sí me preocupa bastante, porque al fin y al cabo, y lo que estoy viendo es cómo Lanzarote se va quedando en la cola, va siendo el vagón de cola de todas las Islas Canarias, y eso es porque la relación entre Fernando y Osvaldo no es buena, y eso perjudica a Lanzarote en materia económica, y lo estamos viendo, pues lo vemos en materia sanitaria, cómo están las listas de espera sanitarias en la isla, lo vemos en la inversión en agua, lo vemos también en el helicóptero medicalizado que se acaba de ir a la isla de Fuerteventura, vemos como en Lanzarote es la penúltima isla en inversión en los presupuestos de Canarias, y eso sí me preocupa como ciudadana de Lanzarote y por supuesto como representante de un partido político. Entonces sí que en otra forma lo que estoy viendo es que lo que pase ahí dentro va a afectar y mucho a la isla de Lanzarote en cuanto a financiación del gobierno de Canarias se refiere, por ese no llevarse bien o no acabarse de entender del todo entre Fernando Clavijo y Osvaldo Betancor. Bueno, permítame, por favor, primero negar la mayor y después, yo puedo entender las ganas que tengan de influir en las decisiones de Coalición Canaria del Partido Socialista. Miren, presidente del gobierno es y apoyará a Samuel si sale Samuel y a Pedro Sanginés si sale Pedro Sanginés, y Pedro Sanginés y Samuel si salen elegidos secretarios generales de Coalición Canaria irán a la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria a reivindicar los derechos de Lanzarote, esté Fernando Clavijo sentado o esté quien esté, entre otras cosas porque tenemos como número 2 de esta organización de Coalición Canaria a un lanzaroteño, a un arganero que se llama David Toledo y que ya se encargará de que los derechos de Lanzarote estén bien representados. No se preocupe usted con eso. Ni se preocupe usted por las negociaciones entre el Partido Socialista. Si es que el señor Sánchez dijo que iba a traer en un furgón con barrotes a Puigdemont a rendir cuentas a España y después fue allá a reunirse con él para garantizar el gobierno. Miren, no tienen ustedes ni credibilidad, ni tienen ustedes palabra, ni tienen ustedes honor. Ni la tiene el señor Sánchez allá, y lo estamos viendo estos días con los WhatsApp a todo el mundo, ni la tiene doña María Dolores Corujo y don Carlos Espino aquí. Yo, si fuera secretario general de Coalición Canaria y fuera a cerrar un acuerdo con el PSOE, no me sentaría con Carlos Espino y María Dolores Corujo porque no son de fiar.
porque no son de fiar, porque mienten más que hablan y porque no te puedes fiar de lo que te están diciendo aquí y lleguen allí y hagan lo contrario. Entonces, ¿un pacto con el Partido Socialista de Lanzarote, de Coalición Canaria, es posible? Sí, con estos dos señores no, porque no hay quien crea lo que dicen. Bueno. Está claro que vamos a tener unas Bueno, conversaciones vamos a dejar hablar a los demás, Sí, porque sí, si no... un segundo. Está claro que tenemos un entendimiento perfecto porque ya tenemos otra persona en Coalición Canaria que no está dispuesta a Y con usted hablar, tampoco me sentaría, está por mentirosa también. También se lo no digo. está dispuesta, Bueno, no está, bueno. espera, déjame acabar. Vamos Al paso que aludir vamos, cosas personales. Echede y Coalición Canaria no se sientan con nadie del Partido Socialista, porque vamos, no se sienta. Echede tampoco se sienta con Loli Corujo, Ni con aunque usted. sea la máxima Ni responsable con Carlos del Espino, partido. ni con Loli Corujo, ni con usted. Lanzarote no se sienta conmigo, o sea, Coalición Canaria tiene un serio problema para sentarse con la gente, Bueno, que no le gusta. de momento tenemos un acuerdo suscrito con el PP y no nos va mal. Es curioso esto, sobre todo es curioso porque yo no sé cómo demonios hemos empezado a hablar, ha empezado Echede a hablar de Pedro Sánchez y Puigdemont, hablando aquí de Pedro Sanginés, Samuel Martín y Osvaldo Betancourt. Eso se le llama el comodín del público cuando ya no tengo nada que decir, ni argumento que dar. Venga, si quieres ir rápido porque, simplemente, porque me yo gustaría voy pasar a otro tema, para que decir, creo que puede interesar más a los ciudadanos porque son Sí. problemas de... Sí, porque al final, para haber coincidido todos en que es un proceso interno, también es cierto que el Partido Socialista le ha dado un buen repaso a Coalición Canaria ahora, en este No pierde el momento, ripio, Ariagono no pierde el con ripio. respecto En su proceso interno yo no he entrado. al Faltaría. Congreso Insular de Coalición Canaria. Pero mire, simplemente una cuestión, y yo creo que también lo hemos hablado en distintos medios, es decir, al final no debemos de olvidar que Pedro Sanginés ha sido presidente del Cabildo con pactos suscritos con el Partido Socialista en otras épocas. No sé si eso se podrá dar. Yo entiendo que un secretario general, sea el que sea y sea de la formación que sea, se sentará o no probablemente con cualquier otro secretario, con cualquier otro presidente, como lo ha hecho en otras ocasiones y como probablemente lo hará de aquí en adelante. Yo diré que de esta agua no beberé, en política nunca se debe decir, porque las cosas y las circunstancias cambian, como hoy puede ser negro y después de las elecciones puede ser blanco. Pero bueno, vamos a otro tema porque también ha sido actualidad en estos días. Es un tema de estos que se dicen del río Guadiana, que aparece y desaparece, como es la ecotasa, un tema que se ha venido hablando en Canarias desde hace mucho tiempo. Ahora parece que hasta la propia Coalición Canaria, o al menos una parte de Coalición Canaria, habla de poder estudiarse este asunto. E incluso en Tenerife, la presidenta del Cabildo, que es de Coalición Canaria, ha dicho que van a implantar una ecotasa con sentido finalista en esa isla. Echede, ¿no hay cierta contradicción o ha cambiado las cosas o ahora han reflexionado mejor en Coalición Canaria y consideran que la ecotasa puede ser positiva para los intereses de los canarios? Yo creo que nunca hemos dicho lo contrario. Ojo, hemos dicho que tiene que haber un sistema de manera que el beneficio que genera el turismo en Canarias se revierta entre los canarios, los que estamos, los que nacimos y los que vivimos. Y que eso puede ser vía impuestos, vía tasa o vía mejora salarial de las personas que trabajan en el sector servicios, porque eso al final es mejorar la vida de la gente con nuestra principal industria. En nuestro Congreso, por eso digo que no es una ocurrencia de ahora, nuestro Congreso Nacional, de hecho, esta fue una de las propuestas de resolución y nos emplazamos a tener unas jornadas de debate, porque no es lo mismo, Canarias no es igual, ni caminamos todos al mismo ritmo en las distintas islas, ni siquiera en las distintas zonas de las distintas islas, es decir, no es lo mismo hablar de turismo en La Palma, en La Gomera o en El Hierro que hablar en Lanzarote, en Fuerteventura o que hablar en Tenerife y en Gran Canaria. Entonces, lo que nos entablamos en ese congreso es, a finales de este año, cuando tengamos nuestras direcciones insulares elegidas, tener una sentada con datos, con expertos y con profesionales en los que Coalición Canaria define una postura en materia de cómo repartir los recursos que deja el turismo entre nuestra gente. Y eso se emplazó y Tenerife ha marcado su postura en su congreso y Lanzarote marcará la suya en el suyo, La Palma en el suyo. ¿Se va a hablar en el congreso? Claro, porque es que son posturas diferentes, repito, no es lo mismo para La Palma hablar del turismo que hablarlo en Lanzarote, no es lo mismo hablar en Tenerife que hablar en Fuerteventura, son distintas. Y entonces, con las nuevas direcciones, porque estamos en ese proceso interno, cada isla debe fijar su posición en base a sus datos y sus necesidades y luego a final de año nos sentaremos todos y tendremos como Canarias, como comunidad autónoma, una postura común que defenderemos. Juana, ¿tú cómo ves este tema de la ecotasa? Realmente... Tú eres más nuevo, pero has oído hablar, me imagino, de esto hace mucho tiempo. Sí, hace bastantes años que se viene hablando, en este caso, de la ecotasa. Yo creo que es buen síntoma, por lo menos que se vaya a estudiar, en este caso,
porque es verdad que el mantenimiento tanto de las islas, que al final sabemos que tenemos no solamente el patrimonio, el medio ambiente, etcétera, y yo creo que debe de repercutir esa entrada de turistas, esa visita de turistas, debe de repercutir en ese mantenimiento, en esa conservación, sobre todo en no ir desgastando aún más las islas. Hay islas que ya lo tienen, el archipiélago balear lo tiene, Cataluña lo tiene, etcétera. Yo creo que abrirse a negociar en este caso esa ecotasa, creo además que el sur de Gran Canaria también, bueno, aunque lo aprobó y luego se lo han tumbado los tribunales, pero es cierto que debe de haber. Bueno, al final se está aplicando también en Mogán. En Mogán, sí. Mogán se lo suspendieron cautelarmente, pero después ellos recurrieron y se ha activado de nuevo con carácter retroactivo la ecotasa. Pues eso realmente creo que debe de haber un sentido común y, como bien estaban comentando, entre todas las islas, evidentemente, y el gobierno de Canarias tiene que tener claro, como bien sabemos, no repercute lo mismo una isla que otra, pero sí es verdad que tenemos que tener bastante claro qué concepto sería la ecotasa y dónde iría, en este caso, destinado todo aquello que se recaude de la visita de turistas. Roberto, el Partido Popular nunca ha sido muy favorable a la ecotasa, considera que es un impuesto, que es gravar más a las personas y por lo tanto no es partidario inicialmente de aplicarse esa ecotasa. Nosotros de momento no lo vemos, nosotros aplicaríamos una tasa si fuera un poco para mejorar o que se invirtiera donde tenemos pues espacios naturales y que se pudiera hacer un mantenimiento ahí, bueno, sería bienvenido. Lanzarote de hecho tiene una especie de ecotasa ya desde hace muchos años, sí, pionera, ¿no? Con los centros turísticos. Sí, pero nadie tiene que ver con lo que estamos hablando. Una especie con lo que estamos hablando. Ecotasa. La tiene Baleares. Lo es. Sí. Una especie de ecotasa, en este caso, no se puede llamar, como dice Ariagona, ecotasa pura y dura, porque no lo es, pero sí es una forma de gravar y sacar un beneficio por una visita que hacen los turistas. Sí, de hecho, es decir, nuestros centros turísticos son espacios naturales transformados de la mano de César Manrique, que cobran una entrada cuyo beneficio, el de la empresa pública, redunda en el bienestar de los ciudadanos a través de su aportación a los ayuntamientos de Aría, de Tinajo y de Yaiza y del propio Cabildo. Por eso de digo que de alguna manera es decir, no es una ecotasa. No es una ecotasa, pero es el concepto, de que el beneficio que genera el turismo redunde en los vecinos. De hecho, Leona, muchas sí. islas, Cabildo ponen como ejemplo Lanzarote, me refiero a los centros turísticos. Como ejemplo idóneo, además. Vamos a ver. La Torre Eiffel es propiedad del Ayuntamiento de París, y se paga una entrada por ir a la Torre Eiffel y en París también pagas ecotasa. La entrada a un espacio público en un sitio, eso no es una ecotasa. Tú vas al Museo del Prado, pagas una entrada, vas a la Estatua de la Libertad, pagas una entrada. Eso es una entrada por visitar un sitio turístico de interés. Esa es una escultura y este es los Ameos del Agua, qué preciosos son. Pero es un espacio natural, me refiero. Pero no importa, es un espacio natural, pero es un atractivo turístico. Eso no es una ecotasa, eso es una entrada para visitar un sitio que muy bien pagada está. Y la empresa pública propietaria, la institución propietaria de esos centros de arte, cultura y turismo, de esa Estatua de la Libertad o de esa Torre Eiffel, hacen con ese dinero lo que ellos consideran hacer para mejorar la vida de sus ciudadanos. Eso está muy bien. Eso no es una ecotasa, eso es una entrada. Una ecotasa es lo que pagas en Nueva York cuando te vas a quedar a dormir allí, o lo que pagas en París cuando te vas a quedar a dormir allí, o cuando vas a Baleares y te quedas a dormir allí. Estamos hablando de eso. Lanzarote no tiene ecotasa. Lanzarote tiene entradas para pagar cuando vas a un sitio, a los centros de arte, cultura y turismo. Una ecotasa es otra cosa. Y nosotros, desde luego, que consideramos que la ecotasa es necesaria, es una manera de, primero, de recaudar fondos para la isla que son necesarios para prestar una mejor calidad. Una ecotasa, porque el PSOE no lo tiene muy claro, o al menos yo no lo tengo muy claro. ¿Sería una ecotasa que pondría el gobierno de Canarias para todo y lo recauda el gobierno de Canarias, o sería una ecotasa insular? ¿Cómo se considera hacerlo? Si eso se hace de forma regional, luego yo supongo que las islas, en función de los visitantes que reciban y del turismo que tenga, tendrán una parte de esa ecotasa o con un porcentaje de financiación. Sí, que lo recaude a lo mejor el gobierno, pero después se reparta, o bueno, eso de manera equitativa. Claro, primero vamos a ver si queremos la ecotasa, que es lo que hay que ponerse todos de acuerdo. Desde luego el Partido Socialista apuesta por ello. Después, cómo se articula es una cosa que se puede debatir perfectamente, ¿no? La ecotasa sí es necesaria. La ecotasa es una manera de concienciar a aquellos que vienen también de que están entrando en un espacio singular, que están visitando un sitio de primer nivel, y además de eso también es una medida que ya existe prácticamente en todos los países turísticos del mundo,
no vamos a inventar nada, no va a quebrar el sector turístico porque en ningún sitio ha quebrado el sector turístico por poner una ecotasa, y de hecho es curioso porque los mismos hoteleros que están en Baleares son los mismos hoteleros que están en Lanzarote, y en Baleares se paga ecotasa y en Lanzarote no quieren que se pague. Quería decir algo. No vamos a comparar, no deberíamos de comparar en ese tema Baleares con Canarias, son dos archipiélagos pero diferentes. Nosotros tenemos sol y playa todo el año prácticamente. En Baleares ahora mismo, si vimos esta semana, cayó una tromba de agua que en invierno muchos de los hoteles y mucha restauración cierra. Y a lo mejor esa tasa sirve un poco para ir compensando lo que se pierde. Cuando tú hablas de París y de ir, que hay que pagar, hombre, claro, si vas al Bournemouth, si vas donde vayas, vas al cine, tienes que pagar una entrada. Claro. Pero no tiene nada que ver una tasa turística con lo que tú me estás planteando, o yo no lo veo así. Son dos cosas distintas. Yo no lo veo así. Una Y otra cosa, y otra de las turística, cosas que ustedes han tenido no hace mucho, el gobierno de Canarias, el gobierno del Cabildo, y ustedes, si tan buena es la tasa, ¿por qué no la implantaron? Porque ahí no había vuelta de hoja, ¿por qué la implantarían ustedes? Bueno, eso es una crítica que se ha hecho al Partido Socialista de decir que ha tenido oportunidad de implantarla durante años y finalmente por una cosa o por otra nunca. Durante los últimos 4 años, que fue cuando tuvimos oportunidad de implantarla, resulta que lo que teníamos en Canarias era prácticamente un cero turístico, porque estábamos en la época que estamos y estábamos en el COVID y no venían turistas a Canarias. ¿A quién le cobrábamos la ecotasa? En aquel momento el problema de Canarias no era la ecotasa y el turismo, el problema de Canarias era el mismo problema que tenía el resto del planeta, que estábamos ante una pandemia de la COVID. Ahora las circunstancias han cambiado, los datos de turismo, o sea, la entrada de turistas es más alta que antes de la pandemia, o sea, estamos en otro momento completamente diferente y estamos viendo cómo la masificación turística está produciendo una serie de problemas como son la falta de vivienda, la falta de recursos hídricos, la congestión a la que está sometida no solo Lanzarote, sino toda Canarias, y es que además, esto ya no es que lo diga el Partido Socialista, que lo viene diciendo desde el mandato pasado cuando dijimos que Lanzarote estaba turísticamente sobresaturada. Esto lo dice la gente que va a salir a la calle el próximo domingo con la manifestación de Canarias tiene un límite y que ya es la tercera vez que salen a la calle y que en estos 2 años del nuevo gobierno han visto cómo mucha palabra pero poco hecho, y que sus necesidades y las necesidades que tienen no están obteniendo respuesta por parte del gobierno. Entonces, no estamos hablando de una ocurrencia del Partido Socialista, estamos hablando de una realidad palpable que no solo se siente en Canarias. Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo. El puerto de Valencia, donde gobierna el Partido Popular, ha dicho que a partir del año, y ahora no recuerdo el año exacto, creo que es 2027, 2028, no permite la entrada de más cruceros debido a la saturación que está sufriendo la ciudad. Y eso lo dicen gobernantes del Partido Popular, que me parece muy bien que lo digan y que actúen frente a una saturación turística que está sufriendo ya no solo Lanzarote, sino es que muchísimos países del mundo. Esto está ocurriendo también en el resto de capitales de Europa, entonces... lo que pasa es que aquí en Lanzarote y en esos sitios del mundo también es complicado, porque me refiero que de la noche a la mañana, por mucho que un gobierno quiera, no puede resolver que ahora mismo dejen de venir los turistas, aparte que no sería bueno para muchos. Es que no se trata de que dejen de venir los turistas, ni mucho menos. Nosotros vivimos de los turistas, por eso esto no hay que confundirlo. Esta manifestación no es en contra del turismo, es en contra del modelo turístico que existe, que está impidiendo que la población local pueda tener unas condiciones de vida dignas. Pero creo que cambiarlo no es fácil, me da a mí que no es fácil de un año para otro. En el caso de la ecotasa simplemente hay que copiar el resto de las tasas turísticas que existen en el resto de los lugares del mundo y traerla a Lanzarote y ya está, a Canarias. Venga, vamos a cerrar este tema. Afortunadamente, para esta tierra, el PSOE dejó de tener responsabilidades en materia turística en Canarias y en Lanzarote. ¿Qué disparate? Y fíjate que ganó las elecciones. Y fíjese usted que yo no la interrumpí. ¿Qué disparate? Es decir, que solo coger una tasa turística de cualquier otro lado, copiarla y hacerla igual aquí. Somos un destino, afortunadamente, y así nos valoran quienes nos visitan, muy diferente a cualquier otro. Mire que yo no estoy diciendo que sí o que no a la ecotasa, yo lo que estoy diciendo es que se estudie, y que se estudie en base a lo que somos en Canarias, a lo que somos en Lanzarote, a lo que somos en nuestros destinos turísticos. Mire, déjense de hablar de saturación por la puerta de adelante, mientras por la de atrás, su alcalde socialista del Ayuntamiento de Tías pide licencia para 2 nuevos hoteles. Sean coherentes, o más hoteles o reducimos la gente que llega, pero si construyen más hoteles será para que venga más gente. Digo yo, que han pedido 2 licencias, repito, de obra en el Ayuntamiento de Tías, don José Juan Cruz, como alcalde del municipio. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué ocurrencias? Es decir, miren, si las entradas de los centros turísticos repercuten en el bienestar de los vecinos, especialmente de los municipios de Aría, Tinajo y Yaiza. Y las de la Torre Eiffel también. Que no me interrumpa usted, además de faltar a la verdad, se está usted convirtiendo en una persona maleducada cuando interrumpe. Miren,
Del presupuesto del Ayuntamiento de Aría, más de un 30% de los ingresos provienen de las entradas de los centros turísticos, de los que son propiedad del Ayuntamiento de Aría y de los que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Mirador del Río, que es propiedad íntegra del Cabildo, genera unos ingresos al Ayuntamiento de Aría cada vez que un turista visita ese centro. Y eso no pasa en la Torre Eiffel, ni pasa en el Museo del Louvre, ni pasa en otros tantos sitios que usted ha mencionado. Ni somos iguales como destino turístico, ni nuestro perfil de turista es igual al de Mallorca, al de Menorca, al de donde usted se le ocurra. Repito, yo no estoy diciendo que sí o que no a la tasa, estoy diciendo que se estudie, que se valore y que tengamos una propuesta que ni perjudique a nuestro sector turístico y beneficie a nuestra ciudadanía. Porque ¿sabe qué? Ya está bien de la excusa del COVID. Porque sí, el COVID y el cero turístico era un momento para estudiar la situación de Canarias y ver hacia dónde queríamos caminar. ¿Y sabe lo que hicieron ustedes? Llevarse a manos llenas el dinero de las mascarillas. Eso es lo que hizo el Partido Socialista cuando tuvo responsabilidades de gobierno. En vez de preocuparse de regular, en ese momento en lo que no teníamos la presión turística, en la que no teníamos que estar midiendo si eso subía o bajaba porque estábamos en cero turístico, y dedicarse a sentar a catedráticos universitarios, a responsables y profesionales del sector turístico, a parte política, a debatir sobre el modelo turístico, sobre si tenemos que tener ecotasas, si tenemos que tener un impuesto a los servicios al turismo, si tenemos que tener una entrada, porque ¿por qué le cobra a los hoteleros y no, por ejemplo, a la gente que llega en un crucero? ¿Por qué le cobra a los hoteleros y no a las personas que están en las casas vacacionales o en las villas turísticas? ¿Por qué se hace? ¿Por qué? Porque se les ocurrió. Porque es una ocurrencia. Porque el Partido Socialista, en materia de saturación turística que tanto repiten, en materia de defensa del territorio que tanto repiten, solo tienen eso, fachada y una bandera que ondean constantemente. Lo que está claro, yo creo, es cierto lo de la tasa turística, es decir, tampoco podemos decir, en este caso, no, copiamos directamente, porque tenemos que tener en cuenta, porque yo sí soy partidario de la tasa turística y evidentemente que la gestione el gobierno de Canarias. No podemos, y tenemos que tener en cuenta las diferencias de cada isla, el turismo, en este caso, de una isla como puede ser El Hierro, al turista que puede estar, al turismo que puede estar en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Por lo tanto, yo sí creo que se debe de estudiar esa tasa turística. Yo sí soy partidario de una implantación de la tasa turística por visita a Canarias y que la gestione el gobierno de Canarias, pero no de cualquier manera. Tenemos que tener en cuenta también la degradación que está sufriendo en este caso, sobre todo el medio ambiente y el patrimonio de nuestra isla, en este caso de la isla de Lanzarote, porque en algunas ocasiones hemos visto como hay pueblos del interior que se han convertido en pequeños centros de atracciones temáticos y que se está permitiendo absolutamente de todo y no se pone freno a nada. Por lo tanto, yo creo que evidentemente junto con esa tasa turística debe de haber esa regulación, en este caso, tanto del patrimonio como del medio ambiente en nuestra isla. Por lo tanto, sí soy partidario, pero yo sí digo claro que debe de ser gestionado por el gobierno de Canarias con la diferencia de cada isla. Bueno, ha sido tema también recurrente y de actualidad en los medios de comunicación. No hay un medio de comunicación que no hable de los famosos WhatsApp. Es verdad, los famosos WhatsApp de Ábalos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es verdad, primero, que hay gente que considera que esto es un delito porque son conversaciones privadas que se han hecho públicas de dos personas. Es verdad que hay una parte que Ábalos ha reconocido que los WhatsApp del año 2023 sí dio permiso él, por lo menos lo que era de su parte, poder revelarlo. Pero más allá de esa cuestión, que no es menor, en este caso también es verdad que se ha sacado varias cosas que pueden tener por lo menos interés público. Ya luego algunos han querido ver otras cosas, pero por lo menos interés público en temas como relacionados sobre todo con el tema de Europa, donde está precisamente debatiéndose en los juzgados si esa compra fue hecha de manera irregular o no, pero esa aportación, esa subvención de 475 millones de euros para rescatar a Europa cuando el tema de la pandemia. En cualquier caso, Airagona, en principio el Partido Socialista le quitó y restó importancia a estos temas, pero ya hay encuestas y tal, y que creen ya internamente que, en fin, que esto se tiene que aclarar porque puede perjudicar a la imagen del Partido Socialista y de su presidente Pedro Sánchez. Sí, solo un apunte, porque hay una cosa que sí que me parece importante, o sea,
yo cada vez que oigo decir lo de la excusa de la COVID, la verdad es que me da francamente mucha pena y mucha lástima, porque con lo de la excusa de la COVID hubo mucha gente que falleció, mucha gente que ya no está entre nosotros. Entonces hablar de la COVID como una excusa, bueno, a mí me apena, ¿no? Y en la época de la COVID lo que teníamos que hacer era no dejar a nadie atrás y articular todas las medidas necesarias para proteger tanto a los ciudadanos como a las empresas. Pero muy bien, dejando de la COVID aparte, porque ahora ya estamos hablando de otra cosa y nos centramos en los mensajes que están saliendo. Miren, esos mensajes es un ataque a la intimidad personal de las personas porque son conversaciones privadas y esos mensajes se han dado en un contexto en el que es una conversación privada. Yo quisiese saber los mensajes que se envían, por ejemplo, vamos a centrarlo aquí porque con el teléfono de cada uno y cómo hablamos aquí y cómo hablamos fuera. No escapamos ninguno. Ya querría ver yo las conversaciones entre Jonathan y Jacobo del Partido Popular, por ejemplo, o querría ver las conversaciones también entre, pues claro, entre Pedro Sánchez y Emiliano García Paje, pues claro, también están ahí las conversaciones que pueden estar teniendo ahora la plancha de Pedro y la plancha de Samuel, porque eso nos pasa a todos y todos tenemos ese tipo de conversaciones. A mí, ¿sabes lo único que me deja tranquila y me tranquiliza? Que aquí no hay ningún mensaje que dé a entender que haya habido algo ilícito. Que eso es lo que tendría, si eso hubiera, sí tendría que estar en los mensajes y esos mensajes tendrían que salir, como por ejemplo cuando conocimos el mensaje que le mandó Mariano Rajoy a Luis Bárcenas de Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Ahí sí hay que preocuparse, pero en un mensaje que se diga, pues, qué mal lo está haciendo Susana, pues no, porque eso, repito, que tire el móvil quien esté libre de un mensaje de esos. Bueno, yo comparto parte de la argumentación de Ariagona, pero es verdad que periodísticamente tiene siempre interés y por eso el de Luis Sé Fuerte también fue una revelación de un mensaje de una conversación privada. Eche de ahí. Seguro que si yo le dijera a doña Ariagona en el seno del debate que es una petarda, una hipócrita, no le gustaría. Te digo, y sería una falta de respeto. Bueno, no te preocupes, ya estoy acostumbrada a tu falta de respeto, Cheday. Y eso es lo que le dice, disparate. y eso es lo que le dice el señor Sánchez a su mano derecha sobre compañeros de partido. Oye, que están en el seno de la intimidad y que seguro, pero es que digo, porque se trata de desviar el debate, que han salido, y por eso estamos hablando de los mensajes de Sánchez. Si hubieran salido los del señor Feijóo, pues estaríamos hablando del Feijóo, y si hubieran salido los míos, estaríamos hablando de los míos. Entre otras cosas porque al principio salieron diciendo que era un delito que se filtraran, hasta que el señor Ábalos dice no hay delito, lo autoricé yo, y cuando eres parte de la conversación se puede transmitir, esa es la realidad. Y sí hay temas turbios en esos mensajes, es decir, tenemos a un presidente del gobierno cuya mujer está siendo investigada por si ha interferido en la transferencia de dinero público a una empresa para un rescate, ocupándose una semana después del contacto de su mujer de que se dieran a la empresa los 475 millones de euros. Por lo menos que me lo expliquen, por lo menos, digo, porque estamos hablando de dinero público. Estamos hablando, aparte de las formas del señor Sánchez, que algunos las podíamos prever, decía Aragona que le encantaría ver los mensajes nuestros, seguro, yo no soy nada curioso con los que usted le manda a doña Loli o con lo que dice cuando salimos de esta tertulia de lo que le hemos contestado, ni lo sé ni me importa, sinceramente, pero estamos hablando del presidente del gobierno. Y está hablando en esos mensajes a un ministro en ese momento de si tenía arreglado lo de los 475 millones a una empresa pública. Una semana después de que el mismo juez que investiga a su mujer, en fechas, digo, coincidencia, haya dicho que su mujer se reunió con el director o gerente o lo que fuera de esta misma empresa. Es decir, suena feo. Y que aquí el señor Sánchez y todos los que le rodean y le aplauden, en lugar de salir a dar explicaciones de qué ha ocurrido con esos mensajes, lo que salga es a decir que eso está en el seno de su intimidad. Oye, está en el seno de su intimidad menos cuando hablas de mi dinero. Que es que esos 475 millones de euros, que parecen monedas de céntimo, no lo sacó el señor Sánchez de su bolsillo, es dinero público, y él es el presidente del gobierno, entonces, como mínimo, debiera dar explicaciones en el Congreso, en el Senado, en la tele, donde él quiera, de qué está pasando con esos mensajes que pintan muy feo. Bueno, ¿cómo ve usted? No dejan de ser mensajes privados, cierto es, pero pasa lo mismo que al principio, ¿no? Estábamos hablando de un proceso interno, de una formación política y al final todos opinamos. Pues evidentemente han salido estos mensajes a la luz, autorizados en este caso por alguien
que es partícipe de esas conversaciones y por lo tanto es lógico que los ciudadanos, ya no solo ni los que tenemos una responsabilidad pública o política, sino que los ciudadanos pues evidentemente opinen. Pero Jonás, ¿por qué crees que salen estos mensajes a la... Hombre, yo creo ¿Y quién los permite? ¿Quién los filtra? Yo creo que interesadamente... ¿Pero tú crees, como están algunos insinuando, que fue el propio Ábalos? Yo creería que sí. Yo no soy sajorino, ¿Y lógicamente, para qué? pero... ¿Con qué intención? ¿Perjudicar al con Partido la Socialista? intención de perjudicar en este caso al Partido Socialista, que fue quien lo apartó, o evidentemente después de, Lo abandonó, de entre esta comillas. investigación, pues lo abandonó. Entonces probablemente lo esté haciendo con una intención, porque alguien tiene que autorizar, y para que no se convierta en delito tiene que ser alguien de las partes interesadas quien lo autoriza. Así que por tanto yo me apostaría algo a que seguramente sería el señor Ábalos quien ha autorizado estos mensajes y la difusión de estos mensajes. Señor Roberto Albón, sea usted fuerte. Yo creo que no. Sí, pero lo de Luis ser fuerte comparado con llamarle pájara a la ministra de Defensa o qué jodido lo tiene Susana, pues yo creo que un presidente del gobierno ya nos metió una que se iba a coger una semana de vacaciones para pensar lo que iba a hacer con su vida política. Todos pensamos que iba a tirar la toalla, pero no, cogió la que iba a tirar y trajo otra más. Y no me diga, doña Ariagona... Dio un paso atrás para coger fuerza. Sí, no, y que cogió. Y entonces con estas cosas son muy feas. Esto pasa en cualquier país de los Pirineos para arriba y el presidente presenta la dimisión y se va a casa, porque le está faltando el respeto a ministros. No son concejales ni son consejeros, son ministros. Que llegar allí arriba cuesta. Bueno, usted estuvo allí, no fue ministra, pero sí se sentó en la bancada con los ministros. Y llegar a aquello, yo creo que tiene que imponer aquello. Y tú lo que no puedes faltarle al respeto con todos esos mensajes que se cruzan, que por supuesto esos mensajes yo creo que los saca la UCO, porque la UCO tiene acceso a todo ese tipo de cosas, pero que tiene un marrón dentro, porque eso es lo más pequeño que tiene el Partido Socialista, porque ahí tienen que rodar cabeza sí o sí. Acaban de nombrar en esta mesa de debate las mascarillas, no se sabe lo que pasa, el Tito Berni, el otro, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, lo siento, pero les ha tocado a ustedes. Tienen que... Yo creo que el presidente está tardando mucho ya en marcharse, porque yo tengo seguro que antes de que termine este año habrá elecciones otra vez. Pero fíjate, yo creo que esos mensajes al final, el de que si es una pájara o que crudo lo tiene o tal, eso es lo de menos, porque al final es como decía Ariagona, como decía HD, al final cualquiera escribimos un mensaje y al final decimos, mira el tolete aquel y muchas veces se dice sin intencionalidad sin intención. Yo creo que eso quizás sea lo... pero me refiero a que todos podemos calentarnos con un compañero. Pero me refiero que nadie soportaría el espejo de su WhatsApp. Que no está escuchando cuando la ministra dijo, mire qué pájara esta, como diciendo, mire qué pedazo ignorante que no se entera. Se pone el chaleco y anda con ese tipo de cosas. A mí me parece de poca... Voy a dar a Ariagona, que es la que... Sí, vamos a ver una cosa. Yo creo que lo que no pasa de ningún país de los Pirineos para arriba es que Mariano Rajoy, al que le están investigando la caja del Partido Popular, a Luis Bárcenas, le manda un mensaje diciendo: Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Que en los papeles de Bárcenas aparezca M. Rajoy y todavía no se sepa quién es M. Rajoy. Lo que tampoco pasa en ningún país de los Pirineos para arriba es que Eduardo Zaplana dijo que vino a la política a enriquecerse, porque eso también está en mensaje. Y lo que tampoco pasa en ningún país de los Pirineos para arriba es que el presidente de un partido político se siente con un caco. Eso tampoco pasa, con un narco. Eso de verdad que no pasa. ¿Sabes la diferencia en esto, Roberto? Que es que el Partido Popular sí ha sido condenado por corrupción. No una persona del Partido Popular, porque mira, aquí hay corruptos en todas partes. Llámese Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Socialista, en todos los partidos políticos hay corruptos. Pero al único partido, a la única organización entera a la que han condenado por corrupción, ese es el Partido Popular. Roberto, por alusión. De todos los taponazos que ha habido en este país, desde la época democrática, el taponazo más grande que ha habido aquí son los ERE de Andalucía. Bueno, vamos a terminar con este tema. Sí, venga. pero me gustaría que comentar después otro tema rápido porque nos quedan 3 minutos. Es que da pena, Jorge, que esta teoría que tiene el PSOE en estos momentos, pero el PP en otros momentos, de que la mejor defensa es un buen ataque. Miren, repito, más allá de lo afortunado o desafortunado que puedan ser determinados calificativos dirigidos a compañeros, haya esas relaciones personales o de partido que tengan los miembros del Partido Socialista, yo creo que hay cosas de estos mensajes que hay que explicar a la ciudadanía. Y repito, y vuelvo a incidir, es decir, el presidente del Gobierno de España
le manda al número 2 de su partido un mensaje en el que dice que hay que reconsiderar una operación de rescate a una empresa por 475 millones de euros de todos los que pagamos nuestros impuestos, una semana después de que su mujer en el Palacio de la Moncloa se reuniera, y todo esto que estoy diciendo está probado en actos judiciales y en cosas publicadas, se reuniera con el presidente de esta compañía aérea. Y eso merece una explicación por quien hoy está dirigiendo el futuro de España, del Estado y de esos 475 millones. Cuanto menos una explicación, que ya decidiremos los que la escuchemos si nos la creemos o no, pero más allá de encender el ventilador y volver con Bárcenas y con las condenas del PP y que si luego los ERES y que... ¿Qué pasó con esos 475 millones de euros de rescate? Y decía Ariagona, y hilo con lo que decía antes, que otorgaron por la puerta de atrás en plena campaña del COVID. Porque esa es la realidad, que mientras se justifican en que durante el COVID no se puso a hacer nada, se dedicaron a repartir millones de euros a vendedores de mascarillas, a compañías aéreas, y la mujer del presidente del gobierno despachaba en el Palacio de la Moncloa con la gente que luego recibía ese dinero. Y eso hay que explicarlo, le guste a usted que lo digamos o no. Tenemos que terminar ya, no tengo más tiempo, pero en cualquier caso, por poner claro que yo creo que la importancia no es tanto en que, porque se rescataron muchos estados, rescataron a empresas. El problema no es tanto que se rescatan empresas, sino si hubo o no después alguna, digamos, dádiva, en este caso por parte de los que se sintieron beneficiados, entre comillas, hacia los que le pudieron dar ese dinero o dar el visto bueno para que se le diera. Eso es lo que realmente es importante, porque el que se haya rescatado, yo creo que en momentos determinados el Estado tiene que rescatar compañías que se consideran de interés general para el país. Ya nos vamos, me están echando, pero se va a crear un nuevo partido. No se me ponga roja, que aquí no estoy hablando de aquí. Yo no me... Estoy hablando que se va a crear un nuevo partido en Canarias, en Gran Canaria, un partido de corte nacionalista, un poco va a ser la sustitución, entre comillas, de Nueva Canaria en Canarias. Digo sustitución, no quiere decir que no vaya a existir Nueva Canaria, sino que gran parte de los que forman este nuevo partido han estado, ya sea como alianza, como coalición dentro de Nueva Canaria. Sí, eso he visto. Además, bueno, creo que Teodoro se presenta el lunes. Lo ha venido diciendo, lo ha venido radiando, pues cómo han ido creando el nuevo partido después de la decisión que ha habido con Nueva Canaria. Pues yo creo que siempre cualquier fuerza política de carácter insular que venga a trabajar, en este caso, por los vecinos de Gran Canaria, bienvenida sea. Ahora está pendiente en la isla de Lanzarote. Jonás, es lo que te iba a preguntar. Se ha hablado que ustedes también tienen intenciones de conformar una alianza, una coalición de un partido insularista. Sí. Se habla incluso que puede llamarse PIL. ¿Usted ya estuvo en el PIL? ¿Eso es verdad? Sí, bueno, lo del nombre sí es verdad que se está probablemente, en algún corrillo se dice, porque es probable que nos hayan visto sentados tomando café y hablando. ¿Usted ha estado con Dimas Martín? Sí. De la unidad insularista, pues evidentemente, como me han visto, pues, a lo mejor hablándolo con el propio Dimas Martín, pues probablemente insistan en que puede ser... Pero Dimas no se puede presentar a la elección. No, evidentemente, pero yo creo que bajo su experiencia política podría ser, en este caso, en cualquier momento, podría aportar probablemente, como cualquier otro. ¿Y ve posibilidades, por lo tanto, que se pueda crear ese partido? Sí. Sí. ¿Para cuándo? ¿Para el verano? Pues yo soy de los que más rápido quiere ir y de los que más insiste. Pero bueno, ¿sabes? Se trata de personas y de formaciones políticas, así que por lo tanto llevará el tiempo. Me hubiera gustado conocer la opinión de Ariagona, de Chedey y también de Roberto sobre el nuevo partido, pero no tenemos más tiempo. Lo ha salvado la campana ha salvado a Ariagona para no tener que pronunciarse. Ariagona, muchas gracias por estar aquí. También a Chedey y Eugenio, Roberto Herbón del Partido Popular y también Jonás, y espero verte otra vez por aquí por la mesa de debate de Café de Periodistas. Nosotros regresamos el lunes. Buenas tardes.